Buenos días todos y todas muchas gracias por acompañarnos. Tenemos un nuevo webinar dentro de nuestro ciclo de contenidos acá en Mojo y les agradecemos mucho que estén acá con nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar sobre roles, permisos y flujos de trabajo. Así que comencemos directamente a hablar sobre este tema. Voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Y vamos a entrar en modo de presentación. Perfecto. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre roles, permisos y flujos de trabajo en Mojo. Nos vamos a enfocar principalmente en crear un flujo desde cero hasta que se pueda publicar información. Vamos a hablar sobre diferentes aspectos relacionados con este tema. Así que el día de hoy vamos a estar mucho más enfocados sobre el tema de contenidos. Mi nombre es Carlos Solís, soy el Product Evangelist acá en Mojo y voy a ser quien les va a estar mostrando el día de hoy las diferentes funcionalidades de Mojo para que podamos crear todos estos flujos con roles y permisos. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo crear usuarios y grupos, cómo definir permisos, cómo asignarles roles a estos diferentes usuarios, las diferentes formas que tenemos de mitigar errores y finalmente vamos a hablar sobre flujos de trabajo, sobre cómo podemos crear diferentes controles para evitar de que un error o algún elemento que no queramos que sea visible por los usuarios llegue hasta el producto final, hasta producción. Vamos a ver todas las herramientas que nos ofrece Mojo para generar todo este tipo de elementos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar directamente a Mojo. Y acá vamos a enfocarnos específicamente, aunque dentro de Mojo tenemos 4 diferentes módulos. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en el módulo de contenidos. También vamos a hablar sobre la configuración, así que nos vamos a mantener dentro de este ámbito. Antes de continuar, importante mencionar que en caso de que no tengas acceso a la página que yo estoy mostrando ahora, siempre es útil, primero, que le pidas acceso a el administrador del sistema y si no, también puedes entrar directamente a mojo.com. Puede ser en inglés o en español, pero lo importante es que hagas clic acá en esta sección donde dice Get Started y acá donde aparece Start Building. Este Start Building básicamente te va a permitir, una vez que insertes acá información sobre contacto, crear una cuenta de prueba que va a estar activa por 2 semanas, ¿sí? Y que vas a tener básicamente lo mismo que estoy mostrando en este momento. Así que si de alguna forma no tienes acceso para probar lo que estamos viendo acá, ya sabes cómo hacerlo. Listo. Dicho eso, nos vamos a enfocar primero en hablar sobre los usuarios, cómo los creamos y cómo podemos ir definiendo los diferentes permisos para esto. Así que, lo primero, vamos a entrar a Home. Dentro de Home, vamos a ir a Configuración. Recordemos que dentro de cada uno de los módulos de Mojo vamos a encontrar una sección de configuración. Es importante que recordemos también que si, por ejemplo, yo entro al módulo de contenidos, por ejemplo, a espacios, y trato de modificar, por ejemplo, entro acá a uno de estos espacios, me va a aparecer la configuración específica del espacio, ¿sí? Así que hay que poner atención al hecho de que estemos en Home y acá hacemos clic en configuración para que no se vaya a confundir y que no vayas a modificar la configuración incorrectamente en alguna otra ubicación. Ahora, esto significa que vamos a estar en la configuración general de Mojo. Vamos a bajar un poco y vamos a encontrar un apartado llamado equipo. Este es el primer paso que tenemos que dar para ir insertando nuevos usuarios dentro de Mojo. ¿Cómo los vamos a crear? Vamos a hacer clic en nuevo miembro del equipo y acá vamos a insertar la información, ¿sí? Acá vamos a poder incluir el nombre, el apellido, el nombre de usuario. Este va a ser el nombre con el que esta persona va a poder ingresar a Mojo, el correo electrónico, contraseña y, bueno, la confirmación de ella.
También importante, en caso de que pues, no tenga ningún generador específico ni si siga un patrón, lo cual es una buena práctica para crear los passwords, o sea, que no sepamos cuál es el password de la otra persona, lo ideal es que se le envíe la contraseña al correo electrónico del usuario. Así, esa persona, en el momento en que crean su usuario, va a tener su contraseña y pues va a ser mucho más robusta esta práctica. Listo. Así es como podemos crear un usuario. Ahora, antes de continuar, también es importante que hablemos un poco sobre la seguridad en la que creamos estos usuarios. Si revisamos acá en la sección de seguridad, también en la configuración general, vamos a ver que podemos generar algunas políticas. Esto es importante para los administradores de Mojo. Por ejemplo, podemos definir el mínimo de longitud de la contraseña. Lo ideal es que al menos tenga 8, ojalá tenga 12 o más caracteres. Entre más caracteres vamos a tener mejores combinaciones de seguridad. También podemos ir forzando que existan algunos patrones y buenas prácticas para generar passwords más robustos. Por ejemplo, utilizar letras del alfabeto, utilizar caracteres, etcétera, etcétera. Así podemos forzar de que los usuarios tengan passwords de buena calidad y que no pongan clásicos passwords como ABC1 o ASDAEF. ¿Ok? Entonces, otra cosa que podemos forzar es que las sesiones expiren después de cierto tiempo. Así, por ejemplo, si alguien está trabajando en Mojo, se levanta un momento a contestar una llamada, deja la terminal abierta y se exponen a que pueda alguien generar contenido que puede llegar a producción y no queremos que eso ocurra. Entonces, cada cierto tiempo podemos hacer que la sesión expire. ¿Sí? Esto dependerá de los gustos y de las prácticas de seguridad de cada una de sus organizaciones, pero podemos ir expirando sesiones cada cierto tiempo. También otro elemento que podemos hacer es generar una autenticación en 2 pasos. La autenticación en 2 pasos es una excelente práctica donde además del password vamos a generar un token adicional donde cuando entramos vamos a tener que utilizar una aplicación adicional y en esa aplicación vamos a tener que generar un segundo password y así nos garantizamos de que aunque alguien tenga acceso a mi password no va a poder ingresar porque tiene que realizar esa segunda autenticación que generalmente está dentro del celular. Esto mejora mucho la seguridad. También un dato importante, en caso de que deseen más información sobre esa característica en particular, podemos entrar acá a mojo.com y de paso también un detalle importante, vamos a entrar acá a español. Si entramos acá a esta sección de recursos, siempre vamos a tener la comunidad donde van a encontrar la grabación de este webinar y de todos los webinars que hemos realizado previamente. Y también acá al final vamos a encontrar una sección llamada Mojo Developer Tips, donde tenemos diferentes consejos y artículos sobre elementos ya prácticos de la herramienta. Por ejemplo, acá aparece toda la información sobre por qué es importante la autenticación de 2 pasos, cómo actualizarla y el software que podemos utilizar para eso. Entonces, si quieren más información sobre esto, pueden utilizar esta sección que tenemos dentro de Mojo. Para eso y para muchas otras cosas más que tenemos en nuestra página. Continuamos hablando sobre la seguridad. Listo. Entonces, hemos cubierto cómo crear un usuario y cómo hacer que ese usuario entre de una forma lo más segura posible. ¿Ok? Volvemos entonces otra vez a equipo. Acá ya tenemos usuarios creados. A estos usuarios les podemos asignar permisos para que puedan entrar a los diferentes módulos de Mojo. Como vemos, tenemos content, channels, customers, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes módulos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero modificar a este usuario, yo quiero que este usuario tenga acceso a ciertos módulos. Por ejemplo, si quiero que nada más genere contenido, únicamente voy a chequear contenido y este usuario, por ejemplo, no va a poder modificar el HTML de las páginas de Mojo o no va a poder crear widgets, etcétera, etcétera. O si, por ejemplo, tenemos un front-end developer que únicamente va a estar trabajando en widgets y en HTML, pues entonces le vamos a dar únicamente acceso a canales y no a contenido. También puede haber usuarios que necesiten acceso a todas las partes de Mojo porque trabajan de forma transversal. Eso dependerá de la configuración que tenga cada organización. Una vez que definimos el acceso por separado, también le vamos a definir un rol. Y acá vamos a tener diferentes roles por defecto. Entonces, podemos hacer que una persona sea default admin. Eso significa que esta persona va a tener roles de administrador en todas partes que nosotros le demos acceso. Owner
va a ser una persona que va a tener los permisos para ingresar a todas las partes de Mojo. Va a ser un administrador global. Un segundo. Perdón. Y finalmente vamos a tener, por ejemplo, el default user. Este es posiblemente el permiso más normal que vamos a asignar. Esta va a ser una persona que va a poder ingresar a todas las partes donde vamos a darle acceso y va a entrar como usuario y va a tener los permisos que le vamos a definir más adelante. Pero esta persona va a entrar como usuario y no va a poder modificar, por ejemplo, la configuración. Finalmente, tenemos una opción que es ninguno, y en este caso, si nosotros le ponemos rol ninguno, va a ser una persona que usualmente puede ser alguien externo a la organización que queremos que pueda ingresar y ver algunas partes de contenido, por ejemplo, no sé, alguna persona que necesite revisar y darle una aprobación final, alguna inspección a ciertas partes, pero que no pueda modificar ninguno de los contenidos a los que tiene acceso. En este caso va a ser solo lectura. Listo. Entonces vamos a definir default user, que va a ser el permiso más frecuente. Y esta persona entonces va a tener acceso de usuario a todas estas zonas. ¿Ok? Vamos a hablar sobre también el acceso a las APIs. En el caso de que estemos trabajando con, por ejemplo, los front-end developers que necesitan modificar widgets y que trabajen con widgets del CLI, o sea, widgets que podemos trabajar de forma local, por ejemplo, una aplicación Angular que podemos trabajar desde Visual Studio Code y el usuario, una vez que ya lo tiene listo, lo puede subir para que se pueda publicar dentro de Mojo. En esos casos, tenemos que agregar controles extra de seguridad. El control extra que podemos incluir es un token, donde le podemos crear un token de acceso y mientras ese token esté activo, esa persona va a poder subir widgets a Mojo. El momento en que se revoque ese token, entonces ya no va a poder subir más información ni publicar contenido dentro de la página. ¿Ok? Listo. También podemos modificar, por ejemplo, los permisos y podemos ver dónde estas personas se conectan a través de diferentes dispositivos. ¿Ok? Ya tenemos básicamente cubierto lo que sería el acceso individual a Mojo. Sin embargo, realizar este proceso cuando estamos trabajando con cientos y cientos de personas puede ser relativamente complejo. Y en Mojo, muchos de nuestros clientes, muchos de nuestros usuarios trabajan en organizaciones grandes. Esas organizaciones grandes necesitan flujos un poco más complejos. Precisamente para no tener que generar tantas veces el mismo proceso una y otra vez, es que hemos creado los grupos. Los grupos nos van a permitir a nosotros administrar usuarios dentro de diferentes categorías. Entonces, pensemos esto. Voy a crear un nuevo grupo y este grupo se va a llamar Webinar o Roles y Permisos. ¿Ok? Este va a ser el webinar donde vamos a estar nosotros los que estamos dentro de esta sesión. Vamos a definir cuál va a ser el rol por defecto de este grupo. Como ya vimos, podría ser usuario, admin, owner. ¿Ok? Entonces vamos a poner que sea por default, que sea usuario, ¿sí? O sea, que pueda ingresar información, pero no pueda modificar ya la configuración general. Y acá podemos agregar las personas que van a tener estos permisos. Entonces puedo decir que, por ejemplo, acá Dani Jensen y acá su servidor, vamos a ser parte de este grupo. Las personas, los individuos, pueden ser parte de uno o muchos grupos. Una persona puede ser parte de todos los grupos o solo de un grupo, no pasa nada. Podemos mezclarlos sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, ahora voy a crear este grupo y en este caso ya cerramos el concepto de todo lo que podemos hacer a nivel de creación de usuarios y agrupación de ellos. Vamos a continuar ya en el módulo de contenido. Sabemos entonces que el módulo de contenido... Oh, me faltó una cosa, perdón, se me olvidó un detalle. Hablamos un poco sobre los roles y los permisos y los grupos. Y es importante que cuando termine este webinar sepas dónde buscar esa información. Así que te voy a mostrar dónde encontrarla. También dentro de mojo.com, en la sección de recursos, tenemos también nuestra documentación. La documentación es la fuente de toda la información de Mojo. Cualquier cosa que necesites saber sobre Mojo está en la documentación. Toda pregunta que tengas posiblemente se responda acá. Entonces la podemos ver en inglés y en español. Vamos a ponerla en español. Y para ver cómo funcionan los roles, podemos sacar roles
y buscamos acá el apartado de roles, donde vemos lo que estamos viendo ahorita, default user, default admin y owner. Vemos cómo se van generando estos permisos. Así que si no recuerdas alguna cosa de la que vimos acá, puedes encontrar más información dentro de la documentación. Ahora, volvemos entonces a contenidos. Ahora sí, entramos a contenidos y vamos a hacer clic acá donde dice producto 1 y esto va a ser un espacio. Recordemos que los espacios van a ser zonas donde agrupamos los diferentes tipos de contenido. Entonces, las entradas nos van a permitir a nosotros generar controles para que algunas personas puedan entrar. Supongamos que yo estoy trabajando en un banco y este banco tiene diferentes áreas. Tenemos la área de personas y el área de empresas, por dar un ejemplo. Yo quiero que algunos de los generadores de contenido puedan entrar a personas y otros puedan entrar a empresas. Entonces creo dos espacios, un espacio de personas, un espacio de empresas. Ambos espacios se pueden utilizar dentro de Mojo, dentro de la misma página, se pueden utilizar libremente, pero nos van a permitir controlar el acceso. Así que, sabiendo eso, supongamos que acá estamos dentro de ese ejemplo en la sección de personas. Y en la sección de personas, yo quiero que entre específicamente un grupo de usuarios. Así que vamos a ir acá a la configuración del espacio y vamos a buscar la sección miembros del equipo. En miembros del equipo, vamos a asignar quiénes pueden entrar. Así que yo puedo agregar un miembro que puede ser una persona específica. Por ejemplo, acá puedo agregar a Pamela Díaz, ¿sí? Y le puedo asignar un rol específico. Ahora, recordemos que esas personas podían tener roles de administrador, usuario, etcétera. Pero tenemos unos roles más detallados según el área en la que estemos. Por ejemplo, en el caso de espacios, vamos a tener algunas funcionalidades como las personas que escriben, los que editan y los administradores. Así que le podemos agregar un poco más de especificidad a ese rol que ya tenía. Ejemplo, si queremos que Pamela Díaz pueda escribir y únicamente escribir, o sea, generar contenidos, pero por ejemplo no puede borrarlos, no puede configurar, no puede agregar usuarios, esa persona va a ser un writer. Un editor va a ser una persona que puede modificar los demás, los demás artículos de otras personas. Además puede borrar y puede modificar elementos. Y por último, vamos a tener el administrador que puede modificar todo eso más la configuración de este espacio. O sea, por ejemplo, podría borrar este espacio. ¿Ok? Esos serían los diferentes roles que tenemos. De nuevo, la combinación y las combinaciones de todo esto puede ser un poco compleja, así que recordemos que acá en la documentación también nos aparece todos los diferentes roles por espacio, por sitio, etcétera, etcétera, para que podamos ver todo esto. Da muchísimas diferentes combinaciones y esto nos ayuda a poder generar flujos muy específicos y adaptarnos a las necesidades de cada uno de los diferentes, de de las diferentes necesidades de sus organizaciones. Ahora, otra cosa que podemos hacer, aún más interesante, es crear un grupo. Y una vez que ya lo tenemos, como el que teníamos, webinar, roles y permisos, o sea, nosotros, ¿sí? Vamos a asignar a todas las personas que estén dentro de ese grupo un rol. Por ejemplo, queremos que todos los que se llaman, los que están dentro de este grupo que estamos viendo esta sesión, seamos editores. O sea, que podemos escribir y podemos modificar las diferentes entradas de otras personas. Vamos a añadirnos y ahora todos nosotros que estamos acá ya podemos participar de este espacio específico, ya tenemos permisos para ingresar a este espacio específico y podemos modificar cosas según el rol que nos asignaron, en este caso de editor. Listo. Cuando entra una nueva persona, si entra, por ejemplo, si agrega una nueva persona al webinar, lo podemos agregar también dentro del grupo. Vamos y editamos este grupo, agregamos una persona. Se va otra, pues vamos al grupo y la quitamos. Así estas personas pueden tener acceso directamente a través de los grupos y generar configuraciones mucho más fluidas, mucho más fáciles de administrar. Otro detalle es que los grupos se pueden agregar en cualquier otra parte. Por ejemplo, podemos agregar que webinar, roles y permisos puede entrar a espacios, a múltiples espacios. Por ejemplo, si tenemos 10 espacios que entren a 3 de ellos o que entren a todos. Y también podemos hacer que ellos puedan entrar a otros módulos. O sea, este grupo en el que estamos nosotros, también le podemos dar acceso a channels o a las diferentes secciones de Mojo. ¿Ok? Listo. Continuamos acá. Ya tenemos entonces los usuarios por grupos y ya tenemos cómo hacer que tanto por usuarios o por grupos puedan entrar y tengan permisos de diferentes tipos a los espacios donde trabajamos. Vamos a continuar enfocados en la sección de contenido, o sea, acá en espacios.
Hablemos ahora sobre la creación de contenidos y la mitigación de errores. ¿Ok? Veamos entonces acá tenemos una noticia. ¿Sí? Vamos a ver. Yo tengo acá una noticia que estaba haciendo que, bueno, pues estamos en Santiago y en Santiago hace mucho calor. Estamos en una ola de calor en Santiago. Y tenemos acá una noticia que dice, tenemos una ola de calor en Santiago, tenemos una descripción y nos muestra toda la información. Dice que Santiago está on fire y que nos estamos muriendo de calor todos. ¿Ok? Esto lo podemos guardar, ¿sí? Y cuando yo guardo, o sea, el editor guarda, en ese momento, esa persona lo que está haciendo es que almacena esta información para que quede como un borrador. De hecho, ese es el estado en el que se encuentra. Se vuelve un borrador y ese borrador va a ser visible únicamente para quien lo hace. El borrador también lo podemos publicar directamente. Por ejemplo, si yo digo, ok, ya, me gusta lo que hice, voy a publicarlo. Y lo quiero publicar ahora o lo puedo publicar en otra fecha. Ajá. Vamos a publicarlo. Y en este punto, según el flujo que yo tengo definido, pues ya los usuarios finales de mi página, o sea, los clientes si estoy trabajando en un banco, los clientes del banco ya pueden ver esa información. Eso está bien si nosotros queremos que exista un flujo muy rápido de datos, pero no siempre vamos a querer que eso ocurra. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos alguien que, no sé, un pasante y el pasante llega y dice, ah, sí, miren, tenemos una ola de calor en Santiago. Jejeje, lol, ¿sí? Y lo pone por broma, lo guarda y lo publica. Y esto le va a llegar a los clientes del banco. No queremos que eso pase jamás, ¿sí? Entonces, vamos a ir en diferentes pasos para cómo se podría prevenir este tipo de problemas. Primera forma de controlarlo. Si ponemos esto y no queremos que lo vean, podemos traer de vuelta esa información. Si venimos acá a la sección de vista previa, acá podemos ver cómo se ve este sitio, ¿sí? O cómo se ve esta información dentro de un sitio. Si esto ya se encuentra conectado correctamente dentro de una página, lo vamos a poder ver y podemos ver entonces, por ejemplo, cómo se vería esta información. Bueno, ahorita necesito ponerle que me muestre en draft. Aquí está. Entonces podemos ver esta noticia 1. Bueno, nosotros no queremos que esto se muestre, ¿sí? Entonces tenemos otra herramienta que se llama las diferencias. Las diferencias van a revisar entre los diferentes documentos que hemos publicado. Entonces, yo vengo acá y digo, bueno, vamos a ver, tenía otra, mire, acá está la que yo quería, la que viene sin H, sin Z y sin el GGG. Entonces, vamos a tomar la versión que tenemos ahora comparada con la versión que teníamos antes y vamos a hacer un rollback a esta versión. O sea, nos vamos a devolver. Ya el usuario no va a ver eso, pero nosotros vamos a tener esta información. O sea, vamos a poder modificarla para arreglarla otra vez, pero ya no la van a ver arriba. Otro escenario. No queremos que nadie vea del todo esta noticia. Entonces nos vamos a venir acá, hacer clic acá vamos a guardar aquí, primero. Y una vez que ya está guardado el cambio, vamos a venir a donde dice publicar y hacemos clic en este botoncito donde dice despublicar. ¿Qué va a hacer despublicar? No va a modificar la información que está acá, sino que la va a sacar de la página en la que se encuentra. O sea, del todo va a eliminar esa entrada para el usuario, o sea, para la gente que la ve, pero no para nosotros. Entonces va a estar en borrador otra vez. Vamos a darle despublicar. Y entonces ya ahora, si la gente entra ahí, va a ver como que no aparece esa noticia nunca existió, no sabemos qué fue lo que pasó, esto nunca ocurrió. Esa es otra opción. Sin embargo, todavía tenemos pues el texto que estaba mal. Otra forma que tenemos de trabajar es igual en diferencias. Podemos hacer un reset a esta versión. Entonces vamos a poner resetear esta versión a la versión sin falta de ortografía. Y ahora en el modo de edición, o sea, en el borrador, vamos a poder trabajar con esta versión que teníamos.
Esto nos puede servir, por ejemplo, bueno, yo sé que el ejemplo que estoy mostrando es muy extremo, pero nos podría servir para otros casos, como en el caso de que los copies estén incorrectos, que pues exista algún error de información o que en el caso de información legal, que se haya publicado alguna palabra, recordemos que a veces eso es muy sensible, una palabra que no esté correcta ya puede modificar un contrato, entonces podemos devolvernos y hacer una mitigación de errores con todas estas herramientas. Vamos a guardar. Supongamos que ya esto está correcto y ya no queremos que nunca más se vuelva a repetir ese problema de que alguien pone un error y eso se ve directamente al usuario. Tenemos un control adicional para poder prevenir estos problemas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la configuración del espacio. Dentro de la configuración del espacio, vamos a ir a una opción que dice revisión en equipo. La revisión en equipo lo que hace es que es muy parecido para las personas que están familiarizadas con el concepto de el pull request o cuando uno envía código a un repositorio, es que para que se acepte ese cambio, o sea, para que se publique directamente hacia el usuario final, esto tiene que tener una aprobación, ¿sí? Y podemos generar un flujo muy interesante. Veamos esto. Al habilitar la revisión en equipo, yo le voy a decir que ningún contenido va a pasar de borrador, o sea, que yo lo vea, ha publicado, o sea, que el usuario final lo vea. No puede pasar de entre esos estados a menos de que reciba aprobaciones. Y podemos definir que tenga un número de aprobaciones. Por ejemplo, estamos trabajando en un equipo con, no sé, 4 personas, ¿sí? De ese equipo o 10 personas. Entonces ponemos que de ese equipo de 10 personas, 4 lo tienen que revisar. Y nada más se trata de hacer una chequeada rápida, bueno, dependiendo de los estándares que se manejen, que lo revisen. Por ejemplo, uno de esos 4 puede ser alguien de control de calidad que se asegura de que, no sé, que el texto esté redactado correctamente, siguiendo las pautas de la empresa, que no tenga falta de ortografía, etcétera, etcétera. Bueno, podemos hacer eso. También podemos restringir la selección de revisores, forzar una revisión y requerir que sea personas específicas. Por ejemplo, de estas 4 personas, imaginándonos que tenemos un equipo de 10 que lo pueden revisar, o sea, si tenemos de esas 10 personas, cualquiera de las 10, 4 que lo aprueben, ya se puede publicar. Ahora, yo no quiero que sean cualquier 4, por ejemplo, yo quiero que el control de calidad, la persona encargada de QA, sea una de esas 4 personas, porque él es el que más me importa. Me interesan los demás que me den su opinión, pero el control de calidad es el que tiene la última palabra, o el tech lead, o pues el jefe, o la persona que tiene responsabilidad sobre ese contenido, por ejemplo, un contenido legal, el abogado. ¿Cómo lo haríamos? Seleccionamos una persona en particular, en este caso, pues solamente yo estoy dentro de este equipo, entonces vamos a poner que solamente si de estas 4 personas, una de ellas es Carlos Solís, entonces se va a publicar. Pensemos esto y vemos que hay muchas opciones. Recordemos que la idea es que nos podamos adaptar a su flujo de trabajo. Entonces, me gustaría que en este momento trates como de pensar quiénes serían esos tech leads o esos líderes o esos jefes o esas personas encargadas que podrían ser quienes tienen la última palabra, los responsables de ese contenido, que dicen, ok, esto está aprobado, yo ya lo revisé, esto está bien, puede publicarse. Y quiénes podrían ser los que podríamos forzar, o sea, poner dentro de la lista para que generen una revisión específica. Si queremos que las 4 personas lo revisen, o sea, si tenemos 4 encargados de calidad o 4 personas que tienen que pasar, no sé, legal, tech lead, control de calidad y coordinación general, pues podríamos poner que todas esas personas lo hagan. Yo voy a modificar un poco esto para que se adapte a un flujo donde solo hay una persona, así que le voy a poner que exista una revisión equipo y que el número de aprobaciones sea 1, o sea, solo yo. Vamos a guardar y volvemos entonces a modificar una entrada, ¿sí? Entonces, la entrada yo ya la despubliqué y como ya la despubliqué, entonces me aparece como borrador. O sea, solamente yo la puedo ver, las personas que están acá dentro de Mojo, pero el usuario final no puede ver esta información. Entramos aquí y sabiendo eso, entonces vamos a buscar acá, vamos a generarle una modificación, vamos a poner acá, no sé, solamente signos de admiración y vamos a guardar. Ok, yo ya tengo esto listo. Quiero que notes que se modificó este botón. Antes decía publicar, pero ya no tenemos esa publicación directa. Ahora hay un paso intermedio. Para eso yo envío a revisión
Y en este momento acaban de pasar un par de cosas. La primera es que la persona que está asignada, o bueno, los que están asignados para la revisión, acaban de recibir un correo. Acabo de recibir yo ese correo dentro de mi bandeja personal que me dice que alguien está esperando que se revise un contenido en Mojo. Entonces, por ejemplo, si yo entro acá, ahora tomemos en cuenta de que esto es un ejemplo un poco extraño porque yo reviso, o sea, como soy la única persona que está dentro de este flujo, yo soy quien revisa y quien aprueba. Entonces, pensemos que ahora entré como la persona que aprueba. Vamos a entrar de nuevo acá. Vamos a hacer clic aquí y entramos de nuevo acá. Me aparece que ya no está en draft, sino que está en revisión. Así que está esperando la aprobación para poder entrar al flujo final de trabajo. Pasamos por acá. Vemos que me aparece información y me dice que solicitar una revisión. Vamos a poner acá a guardar. Vamos a ver, seguro modifique algo aquí. Acá. Listo. Bueno, está un poco extraño porque de nuevo solo estoy yo revisándolo, pero por ejemplo, acá me aparece que le estoy solicitando a Carlos Solís, que soy yo mismo, que lo revise. Y como yo soy Carlos Solís, pues entonces me va a aparecer este botón de aprobar. Supongamos que esto es lo que va a ver el QA o el Tech Lead. Va a decir, ok, esto está correcto, ya lo revisé, es más, no debería tener tantos signos de admiración. Pongamos solo uno porque esa es la guía de marca, solo ponemos un signo de admiración y voy a aprobar. Entonces, en el momento en que yo apruebo esto, ya está listo para publicar y como tengo permisos, lo voy a publicar directamente. Le pongo publicar ahora y ya está listo. Bueno, en este momento me está dando problema, debe ser porque estamos mostrando. Vamos a ver, enviar a revisión, aprobar. Ya está, ahora sí, listo. Entonces, ya esta información está lista y le damos acá clic en publicar. Vamos a ver si no, debe ser que tengo otra ventanita abierta. Ok, entonces, así es como nosotros podemos publicar esta información. Puede ser que me haya modificado yo mis permisos. Eso es otra opción también. Listo. Entonces, ya cuando está todo aprobado, lo podemos publicar y esa información puede llegar al usuario. Otra cosa más que podemos agregar. Cuando estamos creando contenido, vamos a necesitar que ese contenido sea consistente. Entonces, para asegurarnos de que el contenido sea consistente, vamos a entrar acá a tipos, ¿sí? Dentro de tipos, vamos a ver que tenemos diferentes esquemas de datos. Solamente para repasarlo muy rápidamente, en los espacios nosotros vamos a tener el concepto de un tipo que va a ser un objeto o el patrón que se debe seguir para crear un objeto. Yo en este caso tengo uno que es un objeto de tipo noticia que he creado acá, que es el que uso para agregar entradas. O sea, todas las entradas que existan tienen que seguir algún patrón. En este caso, el que tenemos aquí. Puedo agregar muchos patrones, o sea, dentro de un espacio puede haber noticias, productos, no sé, un blog, etcétera, etcétera. Pero cada uno de esos elementos debe seguir un patrón. Este es el patrón que estamos viendo. Ahora, para asegurar consistencia, tomemos en cuenta de que uno de los conceptos de Mojo es que nosotros queremos reducir la complejidad a la hora de crear contenidos para que, por ejemplo, alguien que es experto en generar contenido que se indexe excelente en bases de datos, o una persona que es muy buena escribiendo, no tenga que pensar en pequeños detalles como, bueno, cómo se alinea esto o cómo poner un H1 o qué clase de CSS debo aplicar, sino que esa persona tiene que estar enfocada únicamente en los contenidos y hacerlos muy bien. Para eso vamos a tener luego a los frontend que se van a encargar de desplegar esos contenidos de la mejor forma posible. Entonces, para poder asegurar una uniformidad dentro de la información, podemos, por ejemplo, agregar primero los diferentes espacios. Y a la hora de crear el tipo, podemos definir que, no sé, si vamos a crear una noticia, en este caso, la noticia siempre tiene que tener un titular, una descripción, un contenido, una imagen. Esa va a ser la estructura de una noticia. Si queremos generar un blog, bueno, en el blog podemos poner igual un título, una descripción breve, un texto largo que sea texto enriquecido para que tenga información, una galería de imágenes para pues ilustrar mejor eso. Y de pronto si estamos haciendo una entrada que muestre sucursales de un banco, pues que tenga eso mismo y que además le agreguemos, por ejemplo, acá un tipo de dato que sea ubicación, que guarde las coordenadas en latitud y longitud y que después eso lo usemos para desplegar un mapa.
información que podemos hacer bastante compleja, dependiendo del tipo de dato. Además de eso, de asegurarnos de que cada tipo de contenido va a tener cierto tipo de información que después los frontend van a poder trabajar, podemos asegurar de que, por ejemplo, si yo quiero que cada una de las entradas de noticias tenga un titular sí o sí y que tenga una descripción breve, ¿ok? El titular lo puedo entrar acá en esta sección campo, o sea, le selecciono el elemento, voy a campo y busco la sección validaciones. En validaciones puedo decir que el titular sea un elemento requerido. Y si no tiene titular, no va a poder guardar esa información. La otra cosa que vamos a necesitar es que en el titular, por ejemplo, podemos agregar expresiones regulares. Vamos a hacer clic acá para que vean más o menos cómo funcionan. Y puedo decir que siga patrones específicos, como pues que sea un número de teléfono, que sea mayúsculas, que tenga X, Y palabras, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos generar utilizando expresiones regulares. También podemos definir que tenga un largo mínimo y un largo máximo de caracteres. Entonces podemos decir que, bueno, que tenga mínimo 5 caracteres, máximo 100 y no se puede pasar de eso. Vamos a ver acá. También podemos en la descripción breve, podemos también hacer que sea requerida, que la descripción, para que sea una buena descripción, tiene que tener como mínimo 100 palabras y como máximo, yo qué sé, 1000 palabras. Y así nos garantizamos de que, en este caso, no vamos a tener contenido que va a ser, pues, de pronto muy corto o que no va a funcionar correctamente, ¿sí? Así vamos generando esa consistencia que queremos. Podemos obligar, no sé, que cada vez que se genera una noticia, tiene sí o sí que tener imagen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, así es como vamos generando los diferentes elementos para que tenga una consistencia nuestras entradas. Voy a eliminar todos los requerimientos acá y a la hora de crear una nueva entrada, simplemente le decimos que siga ese patrón que acabamos de hacer, que se llama noticia, tarjeta de crédito en portada. Le asignamos un nombre, noticia 2, crear. Y esta noticia también va a tener los patrones que ya definimos, con los elementos obligatorios que ya hemos definido, con mínimos, máximos, etcétera, etcétera. Así podemos ir generando consistencia dentro de las diferentes entradas que tenemos. Y como ya vimos, entonces podemos mitigar errores, despublicar, arreglar, corregir problemas que existan dentro del texto sin eliminar el texto. Y también podemos generar diferentes controles. ¿Ok? Por último, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí, nos queda un poquito de tiempo. Por último, vamos a hablar de el concepto de acá en Channels. Vamos a generar, vamos a entrar a sitios y vamos a entrar a uno de nuestros sitios y vamos a ver cómo podemos crear otro elemento adicional para hacer flujos aún más complejos y mucho más específicos de lo que puede necesitar su organización. Ya sabemos que entonces solamente usuarios autorizados pueden entrar con buenos passwords, con autenticación en 2 pasos, que están en grupos, que tienen roles específicos, que aunque se equivoquen vamos a poder eliminar esa información, que la información la podemos sacar aunque esté publicada, que también podemos restringir que ese flujo únicamente pase por la aprobación de más personas. Y al hacer eso, nos garantizamos de que más ojos vieron un contenido y que se va a escapar menos posibles errores. Pero también podemos utilizar estos mismos conceptos dentro de la sección de sitios. Entonces, en sitios tenemos algo muy parecido que se llaman los stages. Los stages acá son un poco más técnicos, pero también nos van a ayudar mucho a ir generando controles para evitar de que se publiquen errores. En este caso, más enfocados hacia las páginas, o sea, al contenido HTML. Veamos esto. Yo tengo acá un sitio. En este sitio, que es un sitio de ejemplo, ¿verdad? Vamos a entrar a este sitio a ver qué tenemos acá. Bueno, básicamente tenemos un sitio con la plantilla básica de Mojo que dice bienvenidos a Inversiones Mojo. ¿Ok? Entonces, esta es la forma que tenemos de ver la página. Supongamos que esta es nuestra página que llega a los usuarios finales. Supongamos que estamos trabajando una nueva versión o queremos insertar nuevos contenidos, una modificación importante dentro del sitio y queremos que esos cambios no se vean dentro de la página final, pero tampoco queremos crear otro sitio y después copiar y pegar porque eso sería terrible. Queremos que
esta página tenga un cambio y ese cambio solo nosotros lo veamos hasta que estemos seguros, lo vamos a enviar a la página final. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces vamos a venir acá a Main y vamos a crear a la sección de configuración y entramos a Stages y acá nos va a aparecer esto Main. Main sería algo así como la página principal, producción. Pensemos así. ¿Ok? Ahora voy a crear un nuevo stage. Este stage se va a llamar, puede ser que no me deje ahorita hacerlo, vamos a ver en caso de que sea necesario. Este stage vamos a crear uno nuevo que se va a llamar control de calidad. Acá es donde la gente de QA se va a encargar de modificar la información. Vamos a ver, me dice que antes tengo que guardar cambios. Ok. Me pide que guarde los cambios porque la idea es que todo esto esté sincronizado correctamente. Así que vamos a entrar aquí a noticias y vamos a publicar esto. Y de paso, ahora que publico, voy a poner que se publiquen todos los cambios. Y esto significa que la información de la que voy a partir es lo mismo que está viendo el usuario final. ¿Sí? Sabiendo eso, entonces volvemos otra vez a configuración, stages, nuevo stage. Ahora sí. Seleccionamos el stage donde vamos a trabajar. Podemos tener varios de ellos y vamos a poner otra vez control de calidad y lo vamos a crear. Listo. Ahora, este nuevo stage es un clon exacto a lo que tenemos dentro de main. O sea, lo mismo que ve el cliente final. Pero en este solamente podemos entrar nosotros. Cosas interesantes que podemos hacer es que podemos asignarles permisos. Yo puedo tener un equipo de desarrolladores que entre únicamente a este stage o solamente, por ejemplo, si creo otro stage de desarrollo, puede ser que los desarrolladores entren a stage y que la gente de control de calidad únicamente tenga permisos para este. Así que puedo definir permisos dentro de estos stages y cada stage, aunque es una copia de otro stage, podemos comenzar a ingresar cambios. Esto se parece mucho al concepto de las ramas o branches de Git. Ok, vamos a ver, si queremos modificar algo en control de calidad que no lo vea el usuario final, vamos a venir acá a la página en la que estamos y entramos a el stage en el que estamos. Así podemos ahora insertar cambios que van a hacer, que van a trabajar exactamente en el mismo entorno, o sea, van a desplegarse donde queremos que se desplieguen con la misma base de datos, los mismos clientes de todo, las mismas librerías, todo exactamente igual, pero que no nos arriesgamos a que el usuario final lo vea. ¿Ok? Entonces, venimos acá y, por ejemplo, ya acá en Pages, entro a Home, ¿sí? Entro a Main Section y voy a modificar esta información. Vamos a ver acá esto que decía inversiones, bienvenido a Inversiones Mocho. Entonces me dice, vamos a ver, me dice acá, home, documentación, aquí me dice documentation. Ok, vamos a cambiar esto por test, guardar. Vamos a ver una vista previa de esto y vemos que algunas cosas que están diferentes. Por ejemplo, acá me aparece examples, ¿sí? Bueno, acá me aparecen varias cosas que están modificadas, pero me aparece esta información que yo puse acá de examples. Estos examples, por ejemplo, es información que yo acabo de cambiar, ¿sí? Y esto no lo ve el usuario final. De hecho, estamos en otra ruta. Control de calidad y nos aparece en qué página estamos. El usuario estaba en esta, en este caso la página se llama Inversiones Mojo y este es el stage que se llama control de calidad dentro de esta página. Así los podemos distinguir y podemos trabajar. Podemos agregar cualquier cambio que queramos, todas las modificaciones que deseemos y, por ejemplo, acá podemos poner publicar. Recordemos que también acá se puede poner el mismo flujo de control de revisión de miembros del equipo. Vamos a publicar, en este caso ya lo tenemos en la publicación directa y publicamos. Esta publicación que yo acabo de hacer se va a realizar únicamente dentro de mi stage. Eso significa que ya está listo para probar dentro de control de calidad. Solamente le va a ver la gente de control de calidad. ¿Ok? Y cuando ya esté listo, digamos que la gente de control de calidad dice, esto está perfecto. Ya no le falta nada. No tenemos que agregar nada más. ¿Sí? Bueno, ya está listo todo. No tenemos que agregar nada más. Esto está listo para que lo vea el usuario final. Pues entonces vamos a venir acá a Main
el branch principal, que es el que ven los clientes, ¿sí? Vamos a ir acá donde dice resumen y buscamos la sección sincronizar. Hacemos clic acá en sincronizar, ¿sí? Y seleccionamos de cuál stage hacia main vamos a poner. Podemos tener varios main, varios stages, por ejemplo, podemos tener hasta 4, me parece, y voy a seleccionar control de calidad y de control de calidad lo voy a enviar a main. Y aquí vemos algunos cambios que se han realizado. Vamos a asegurarnos de que toda la información esté correcta, sí, que todo esté como queremos que esté. Lo vamos a sincronizar. Esto significa que se va a enviar toda la información que está dentro de control de calidad y lo vamos a enviar a main. Una persona puede estar encargada de revisar cuáles son los cambios que se desean enviar y solamente los pequeños detalles que ya están aprobados se pueden enviar, mientras que en la página de control de calidad puede haber incluso errores, pero nunca los va a ver el usuario final porque no fueron enviados hacia esta página. El otro detalle es que una vez que llegan los cambios aquí, los cambios no se van a encontrar publicados, sino que vemos que acá Home, que es la página que yo modifiqué, me aparece como cambios pendientes. O sea, me dice, sí, hay un cambio que viene de otro stage, pero no lo hemos publicado porque tenemos que adaptarnos a los permisos que tiene este stage y el flujo de trabajo que tiene. Por ejemplo, otra revisión de pares por otras personas, por otro equipo. Entonces, ahora sí, cuando la información ya está lista, yo le voy a poner acá publicar. De nuevo, puedo pasar por cualquiera de los diferentes flujos de trabajo. Y vemos que acá se ve el cambio de documentación a test. Y si yo le diera clic a publicar, que no lo voy a hacer ahora, esto ya llegaría a el usuario final. Entonces, podemos hacer también ese mismo principio de ir generando controles adicionales, instancias intermedias, antes de que el usuario lo vea. Nosotros tenemos publicado en mojo.com. Les quiero mostrar otro recurso más que tenemos, que es nuestro blog. Y dentro del blog también tenemos, vamos a ver, por aquí lo teníamos. ¿Dónde está? Creo que tenemos un par más aquí. Siempre estamos publicando cosas nuevas. Este de acá. En este, bueno, este está en inglés, pero lo pueden encontrar en español. Aparece un artículo sobre caso de uso, cómo lo podemos trabajar, ejemplos y de cómo podemos crear este tipo de entornos preproductivos. También está en español en caso de que estén interesados y aparece cómo realizar este flujo. En caso de que te dé curiosidad y que quieras encontrar más información. Y también, como siempre, todo lo que hemos hablado, también podemos encontrar acá stages dentro de la documentación donde está toda la información de cómo crear un stage, para qué sirve, cómo lo podemos utilizar. Ya vamos terminando y antes de cerrar, para los que utilizan la versión más reciente de Mojo, importante recordarles que siempre que estén ustedes trabajando, vamos a tener una sección nueva que de pronto algunos no lo han notado, que agregamos recientemente, que es este chat, donde ustedes pueden encontrar información, recursos y además ayuda sobre lo que estén trabajando dentro de Mojo. Por ejemplo, si quieren saber cómo se publica, no sé, cómo crear un stage, ¿sí? Acá podemos encontrar información sobre qué son los stages y te aparecen datos sobre cómo funcionan los stages, con imágenes, etcétera, etcétera. De paso, si la información que estás buscando no aparece en la ayuda y tampoco aparece en la documentación, siempre puedes enviarnos un mensaje. Y pues directamente quien te va a responder voy a ser yo. Así que te vamos a enviar toda la documentación, la información, la ayuda que sea necesaria y en caso de que encontremos algo que sea imposible de resolver, también lo vamos a enviar a nuestro equipo de soporte técnico. Así que recordemos que esto es una súper buena herramienta, muy compleja, que integra la mayoría de las cosas que les he mostrado dentro de el lugar en el que estás trabajando. Eso sería todo. No sé, voy a revisar si tenemos alguna pregunta. Yo creo que por ahora estamos listos, estamos súper bien de tiempo ya para terminar. Y vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Me parece que no tenemos preguntas aún. Perfecto. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, recuerde que nos la puede enviar directamente al chat, nos la puede enviar por nuestros diferentes canales de comunicación.
Y quedamos atentos y quedamos siempre conectados para el siguiente webinar el próximo mes, para que les mostremos alguna otra funcionalidad y alguna otra forma de llevar Mojo un paso más allá. Yo soy Carlos Solís, Product Evangelista acá en Mojo, y les agradezco muchísimo su tiempo.